sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. El apóstol Pablo, el apóstol Juan, pero también los evangelistas escribieron las palabras de Jesús que hablaron con respecto de resurrección. Si usted nota algo en estos pasajes que vimos, hay algo que está siendo un común denominador, una vida después de la muerte, pero en Cristo, pero que además eso es nuestra esperanza. Eso es algo que tenemos que tener muy constantemente. Le escribió a los corintios, a los tesalonicenses, a los romanos, y casi en todas las cartas el apóstol Pablo está tocando el tema de resurrección. Porque si nosotros perdemos el tema, la esperanza de que Cristo viene por segunda vez, pero que además resucitaremos, entonces estamos perdiendo la brújula de nuestra fe. ¿Cuántos creen en Jesús? Entonces tenemos que tener muy firme lo que acabamos de leer. ¿Qué significa resurrección? La palabra resurrección significa levantamiento o levantarse. De una manera literal, significa levantamiento o levantarse. Eso significa resurrección. Nos da la idea de pararse en los propios pies. Cuando dice levántate, significa que está acostado o que tiene una posición vertical o acostada, y entonces resucita significa levántate, levántate. Si usted se fija, cuando el Señor llama a Lázaro, lo vamos a ver más adelante, le dice levántate, levántate, porque la palabra es resurrección. Esto quiere decir que cuando Jesús llamó a Lázaro le dijo resucita. ¿Vamos acá? Pregunta, ¿qué hacemos cada mañana? La vida es un milagro. Y desde aquí yo quiero que usted y yo empezamos a mirar que el dormir, el que usted y yo vayamos a dormir, es realmente una bendición de parte del Señor, porque nos da descanso, pero además no tenemos un contrato firmado en donde diga que vamos a despertar. Usted y yo todos los días despertamos por fe. Nos vamos a dormir pensando que mañana vamos a despertar. ¿Cuántos dicen amén? Es más, a veces ni lo pensamos, porque ya decimos mañana nos vemos, pero la verdad es que no lo tenemos seguro. No lo tenemos seguro. Todos los días despertamos, y cuando despertamos nos levantamos. Así que si lo vemos desde la parte intencional de la palabra resurrección, entonces todos los días estamos resucitando. Y esto concuerda con que Dios nos dice que sus misericordias son nuevas cada día. Es decir, cada día es una nueva oportunidad, cada día es una nueva oportunidad de empezar de nuevo, para que entonces tengamos esperanza. Eso significa resurrección. También en una forma verbal ya conjugada significa hacer levantar, es decir, otra persona lo jala, otra persona lo empuja. Hacer levantar significa despertar del dormir, y también significa despertar de la muerte, ya en un sentido conjugado. Entonces, como discípulos de Jesús, nosotros tenemos que tener en la mente y en nuestro corazón que vivimos por tiempo. Cada día es un tiempo. Usted y yo tenemos 24 horas al día, pero este tiempo que Dios nos da a usted y a mí es para poder ir comprendiendo día con día que algún día, cuando llegue el sueño del morir, usted y yo entendamos que vendrá el despertar de todos, no solo de los que están con Cristo, sino que la Biblia dice, lo que leímos fue que todos van a despertar, unos a juicio
y otros con el Señor. Y la que está a tu lado, ay, nanita, ¿qué es lo que el Señor hizo? Cuando el Señor Jesucristo viene a la tierra, Él, vamos a verlo de esta manera, Él vivió con la cruz en primer plano. Él veía la cruz, Él sabía que su objetivo y que su comisión en esta tierra era ir a la cruz y morir. Y entonces en primer plano, aquí en el frente, estaba la cruz. Pero en segundo plano, es decir, en el fondo, estaba la resurrección. Por eso dice la Escritura que Él llevaba el gozo puesto por delante, porque Él sabía que Dios es fiel, Él sabía que el Padre es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Y en Hebreos 12:2, el escritor de Hebreos nos indica a usted y a mí, nos invita a usted y a mí a tener puesta nuestra atención en aquel que resucitó. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Había un gozo puesto delante de él, pero había un sufrimiento. Primer plano, sufrimiento. Segundo plano, resurrección. Sufrió la cruz, pero gozó la resurrección. Usted y yo en primer plano estamos tomando nuestra cruz todos los días, pero en segundo plano tenemos la esperanza de que un día vamos a resucitar. ¿Cuántos son salvos? Si usted es salvo, ya la libró, porque entonces no va a despertar para condenación, va a despertar para estar eternamente con el Señor. Dice la Escritura entonces aquí, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nosotros entonces tenemos que seguir a Jesús. Nos llamamos cristianos, nos llaman cristianos porque seguimos a Cristo, seguimos sus pisadas, seguimos sus huellas. De tal manera entonces que lo que leímos en Romanos decía que usted y yo hemos muerto a través del bautismo, simbólicamente. ¿Cuántos ya se bautizaron? Simbólicamente hemos muerto al pecado y hemos resucitado a una vida nueva en Cristo Jesús. Pero la palabra enseña entonces que ese simbolismo es prácticamente lo que algún día ocurrirá. Las personas mueren, pero si mueren en Cristo van a resucitar en algún momento para encontrarse con el Señor. O algunos otros no morirán, dice el apóstol, los que habremos quedado nos vamos a encontrar en las nubes con ellos. Entonces los que se mueren duermen y resucitan, y los que no mueren y el Señor viene, el Señor los va a arrebatar. ¿Estamos acá? No importa si mueres o vives, lo único que es importante es caminar con el Señor, es tener una relación con Dios. Eso es lo importante. Entonces, los que se van a morir, pues sigan teniendo una relación con Dios. Y los que no se van a morir como yo, que vamos a esperar a que el Señor venga, vamos a seguir teniendo una relación con Dios. ¿De cuál quiere ser? ¿De los que se van a morir o de los que no se van a morir? No importa, no importa. De todos modos, vamos a ir a su presencia y todos van a resucitar. El problema no es resucitar, porque eso es algo que Dios está estableciendo. El problema es, ¿para qué vamos a resucitar? ¿A vida eterna o a condenación? Vamos a leer entonces algunas citas bíblicas. George Whitefield, que fue uno de los misioneros ingleses que comenzó muy joven, a los 21 años, en Inglaterra a predicar la palabra, y luego vino a América, a los Estados Unidos, y comenzó ese primer despertar en los 1700 por ahí. Él decía: ojalá trabajare por la eternidad, orare por la eternidad, predicare por la eternidad, quiero solo a Dios. Este pensamiento de George Whitefield tiene que ver con ese pensamiento de eternidad, porque usted y yo somos hijos de Dios, y como hijos de Dios, los seres humanos entonces tenemos un ADN de parte del Señor, pero los hijos de Dios tienen un soplo de vida de parte del Espíritu Santo. Así que desde Adán y hasta que el Señor venga,
todos los muertos van a resucitar. Ahora, voy a ver algunos ejemplos de resurrección en la Biblia. Antes de avanzar hacia lo que esto significa, tenemos que mirar los hechos, como si esto fuera una investigación, los hechos. Entonces, documentado estos hechos en la Biblia, encontramos, voy a poner solo 3 ejemplos del Antiguo Testamento. Primero, el hijo de la viuda de Sarepta, en Primero de Reyes, capítulo 17, versículo 17 al 24, encontramos esta historia. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él le tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedando has afligido, haciéndome morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. La palabra aquí tiene que ver con levantarse. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo: Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Estamos viendo el primer ejemplo con Elías. Elías llegó a la casa de esta viuda y entonces Dios probó tanto el corazón de la viuda como el corazón de Elías. Ora al Señor y le dice: Dios, no me hagas quedar mal, me están dando hospedaje y me están dando de comer y entonces se va a morir este joven, por favor échame la mano. Ora, el Señor lo escucha y entonces primer caso de resurrección. Segundo, el hijo de la Sunamita en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, y aquí vemos al discípulo de Elías. Vaya viendo una progresión, por favor. Elías, Eliseo, discípulo de Elías, quien recibe una doble porción. Versículo 32, vamos a leer hasta el 35. Dice: y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Ayúdeme. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Aquí hay mucha enseñanza, no quiero desviarme, tengo la tentación de predicar cada porción, pero estamos enfocándonos solamente en la resurrección. Eliseo entonces se tiende, si se fija, vimos a Elías que se tendió. Eliseo, no quiere decir que Dios lo haga de esa manera, porque Dios a veces no hace las cosas de la misma manera, pero Eliseo vio a Elías como lo hizo, entonces él se tendió, pero entonces Dios puso en su mente poner su boca, darle como respiración de boca a boca, hacerle los primeros auxilios espirituales, y finalmente este joven, este niño resucitó. Pero no solo eso. En segundo de Reyes, en el capítulo 13 ya, Eliseo ya murió, y entonces van pasando por ahí algunos hombres. Versículo 21. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. O sea, Eliseo ya estaba sepultado, no dice si ya eran huesos o era todavía, tenía poco.
El caso es que lo sepultaron allí, lo aventaron porque venía una banda y dijeron, ya no nos da tiempo de enterrarlo, entonces lo aventaron en el